ciencia, a las áreas de la investigación científica en el país, están pensando en una especie de mantenimiento político sistemático, es muy difícil. Debemos de confiar en nuestros científicos, debemos de confiar en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM, en las instituciones de educación superior pública, que son las que fundamentalmente están haciendo ciencia. Esa es la reflexión que de entrada cuando yo vi el libro y las veces que platiqué con Fernando, Fernando puede dar fe de ello, siempre le decía lo mismo, bueno, ¿y esto qué? Pues Fernando no le podía entrar, ¿no? Fernando estaba en un asunto que tenía que resolver y que me parecía a mí siempre muy importante. La segunda reflexión tiene que ver con la educación y tiene que ver con aprovechar este foro para entender la relevancia que tiene que formemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en áreas que en otro tiempo quizás fueron totalmente intangibles y que hoy con una agencia tenemos que meternos en la dinámica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los niños, las niñas, los jóvenes piensen que no es que solamente puedan ser astronautas, sino que se pueden dedicar a la investigación del área espacial. Y yo creo que estas son áreas relevantes. Ahora que yo veía con enorme atención el proyecto de deducibilidad en materia educativa para el pago de las colegiaturas, a mí me parece que es un proyecto extraordinario, pero sería el momento de pensar integralmente la educación. Pensarla sí en lo que tiene que ver con los padres de familia, verdaderamente es una satisfacción enorme que se pueda pagar aunque sea un 14% menos o se pueda deducir un 14% menos, pero la otra parte que me parece relevante es la que tiene que ver con, es el momento de pensar la educación y es el momento que con proyectos como el de la agencia, con proyectos con los que se están desarrollando en muchas áreas de este país en materia científica, podamos pensarlo integralmente y dejemos un poco como estos rezagos y estas faltas de riesgo y de autoridad para empezar a investigar algunas cosas. Cuando yo vi el libro, inicialmente pensé en estas dos cosas. Cuando yo conversé con Fernando la primera vez, yo no alcanzaba a entender muy bien hacia dónde iba, porque yo imaginaba que el proyecto de la Agencia Espacial era una especie de hacer como la NASA mexicana. Entonces yo suponía, o sea, en mi parte académica, pero en mi parte periodística, pues yo suponía que aquí lo que íbamos a hacer era otras cosas a la hora de desarrollar un proyecto de esta naturaleza. La primera vez que platiqué con Fernando del tema fue en Querétaro y platicamos largamente y él lo planteaba, este tema, como algo que podría ser el futuro de México. Y no exagero si lo platicamos hace 8 o 9 años. Y yo le decía, oye Fernando, pero ¿qué tanta posibilidad hay? Y él me hablaba de este personaje al que hace un momento hacían referencia, que es el astronauta José Hernández. Me dice, él está metido en eso, estamos trabajando y estamos haciendo cosas. Yo insistiría que el libro tiene 3 razones fundamentales que tienen que ver, que nos ayudan a reflexionar sobre la ciencia, el papel de la ciencia, el papel de los científicos mexicanos. Segundo, nos hace reflexionar sobre la educación. Y tercero, nos hace reflexionar sobre una cuestión fundamental. En la medida en que los sueños se conviertan en objetivos de vida, son posibles. Si se convierten los sueños en más sueños, nunca son posibles. Si son objetivos de vida, se convierten evidentemente en algo tangible y posible. Dice Fernando, él como su tesis de licenciatura fue Ingeniería en Cibernética. Les doy el dato, esto era un asunto hace algún tiempo, perdónenme, no era tan fácil de tener en la cabeza. La cibernética, ¿de qué se trataba eso? Pero después de obtener el grado, quiso patentarla mundialmente y consiguió patentes mundiales y regionales. Ingresó al Centro Espacial Johnson de la NASA en la ciudad de Houston y trabajó en 2 proyectos. Uno, una computadora para que los astronautas pudieran llevar durante sus caminatas, fíjense, me parece que es una cosa mágica, por favor, la voy a repetir por si la leí muy rápido, ofrezco una disculpa. Una computadora para que los astronautas pudieran llevarla durante sus caminatas. Se imagina, ¿no? Al John Aldrin y a todos estos ahí caminando en la luna y ahí la lleva, ¿no? Bueno, se le había ocurrido a este hombre. Y el segundo proyecto fue una herramienta de exploración de daños para la Estación Espacial Internacional. En ese entonces eran alrededor de 30 países los que elaboraban en estos proyectos. Ahora, en día, deben de ser 45, creo que son un poquito más, 47 ya, son 47 ya. Bueno, en ese momento, José Hernández y Fernando de la Peña, lo que hicieron fue crear un equipo que se encargaría de investigar los nichos tecnológicos en los que México pudiera participar dentro de la comunidad espacial internacional. Ustedes imagínense llegar con el sector empresarial y decirle al sector empresarial, oigan, los queremos invitar, tenemos un muy buen plan. ¿Cuál es ese?
de participar de la Comunidad Espacial Internacional. Imagínense un empresario, difícilmente lo entiende. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué insisto en el proceso educativo? Porque con una formación diferente, cualquier empresario hubiera abierto los ojos y hubiera dicho, a ver, espérenme, esto, como bien dirían los científicos, particularmente con los que he platicado de la UNAM, nadie se ha dado cuenta en este país que la ciencia transforma para bien a las sociedades. Imagínense lo que hubiera pasado antes. Lo importante es que al final de cuentas pasó. Con todo este proceso fueron cayendo en esta idea de que era necesaria la creación de una agencia. Cuando la agencia fue creada, cuando la agencia fue pensada, no olvidemos que parecía como algo en donde en la propia Cámara de Diputados y de Senadores, hace algunos años, lo recordarán los legisladores, había una especie de, ¿para qué vamos a gastar en eso? ¿Por qué nos vamos a meter en eso? Y aquí viene de nuevo el asunto. No se daban cuenta, que yo me di cuenta gracias a José y gracias a Fernando, que a través de los innumerables descubrimientos y proyectos y experimentos que se hacen en el espacio, pues en una de esas tenemos una pantalla de plasma como la que tenemos enfrente. Y de esto no nos habíamos dado cuenta y nadie se quería percatar de ello, porque lo que cuenta es el sexenio, porque lo que cuenta es la siguiente elección, porque lo que cuenta es la rentabilidad política, el uso político, y porque no podemos pensar todavía como país de mediano y largo alcance. Yo les diría que una de las partes que fue más interesante fue cómo lograron enganchar a los legisladores. Yo recuerdo muy bien esta etapa. Los legisladores, en muchos casos, de no ser los de la comisión, ¿no?, de ciencia y tecnología, que siempre se la pasan batallando y luchando para que los volteen a ver, de no ser ellos, pues había como uno, bueno, pues hagan lo que quieran, ahí déjenlos, ¿no?, a ver qué se les ocurre. Pues por fortuna se les ocurrió bien y ganaron sus batallas. Yo les diría que lo más importante de lo que tenemos hoy en el libro, yo quisiera ser enfático, es una memoria de un momento fundamental que las futuras generaciones van a recordar como un hecho clave en el desarrollo de la relación de México con el espacio, el desarrollo de México con nuevas tecnologías y el desarrollo de México con nuevos hombres que estaban y que se metieron a dar una batalla firme por crear una agencia espacial. Yo insistiría, es el momento para cómo está el país, con las dificultades que tiene, que las vemos, que nos aparecen, que nos causan desánimo, entender que el proceso de la educación y el proceso de la ciencia ofrecen esperanzas, pero sobre todo ofrecen realidades. Y el país está en este momento imperiosamente necesitado de esperanzas, pero esperanzas que sean tangibles y que puedan orillar, sobre todo pienso a la gente joven, a tener un futuro diferente y una mirada diferente. Creo que eso es lo que vino a hacer José Hernández en todas las visitas que hizo. Revisen sus discursos, revisen lo que dijo, revisen particularmente 2 o 3 que tuvo en Michoacán y en Guanajuato, que era, cuando lo veían los niños y los jóvenes, era como ver al Chicharito Hernández. Y eso es muy importante. Necesitamos de ese tipo de hombres que sean emblemáticos, que sean importantes ante los medios, que llamen la atención y que sean considerados. José Hernández es un México estadounidense universal. Y esos hombres que se dedican a la ciencia, sin menosprecio del extraordinario Chicharito, son los que nos ofrecen esta posibilidad de que las nuevas generaciones cambien, de que los políticos se quieran por lo menos sacar la foto con ellos y que esto pueda permitir un avance real en materia de ciencia, tecnología y sobre todo en el proceso integral de la educación. Felicidades, Fernando, muchas gracias. Bueno, como siempre, agradeciendo la brillante exposición de Javier Solórzano, quien, como lo dije al principio, fue testigo de esta conformación de un proyecto que afortunadamente, y él lo dice muy bien, ha sido y es una de las batallas ganadas del Congreso. Una de las características de este proyecto de agencia espacial fue precisamente que es un proyecto que nació de una demanda de un grupo de ciudadanos interesados en eso, pero que tuvo un eco en el Congreso mexicano. O sea, esa es una de las aportaciones y que la distingue con respecto a otras agencias espaciales en el mundo. Es lo que me comentaban en una reunión que tuvimos de parlamentarios en el Congreso Mundial de Astronomía en Praga, que eso es lo que les causaba extrañeza. Es decir, cómo la agencia espacial no apareció como parte de un proyecto